Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Lectores de Portafolio, tengan ustedes un buen día. Les habla Pedro Miguel Vargas, editor de Portafolio.co, y estamos para presentarles Economicast con las noticias de negocios y economía más importantes del mundo y Colombia. Nos acompaña primero Sebastián Londoño en la mesa de redacción de Economicast, que nos va a hablar sobre la Junta del Banco de la República que se llevará a cabo este viernes. Sebastián, ¿suben las tasas? ¿Se mantienen? ¿Bajan? Me imagino que no van a bajar, ¿no? Bueno, un saludo para usted y para los que nos escuchan. Pues no, la verdad es que siendo muy serios y con todos los análisis que se han hecho, no van a bajar las tasas, se mantendrían en 4,25%, y esto fue confirmado de hecho por un estudio, un sondeo que hace la agencia Reuters todos los meses, que le pregunta más o menos unos entre 16 y 18 analistas su opinión y su estimativo, incluyendo también técnicos del Banco de la República, que son los que le presentan la información a la Junta Directiva. Y la verdad es que, de hecho, la idea es que la tasa, la proyección es que la tasa no baje del 4.25 ni siquiera hasta marzo del próximo año. Es decir, podríamos ver una tasa de interés quieta hasta el segundo trimestre, hasta principios del segundo trimestre del próximo año. ¿Qué tendería a subir, me imagino? Claro, en ese momento la idea, o por el tema de los ciclos y los contraciclos de la economía, pues en teoría tendría que volver a subir, ya que en ese momento la capacidad adquisitiva de las personas tendería a mejorar. Igual se está la expectativa de la ley de financiamiento que radique el gobierno, debido más que todo a su componente tributario. Entonces estaría la expectativa, aunque lo que ha dicho el gobierno es que no grabaría más renta para las personas de clase media y baja, solamente se enfocaría en los de ingresos altos. Entonces, por los análisis y las proyecciones, tendería a subir, pero sin agravantes como hace unos años que subió hasta casi el 9%. Sebastián, ¿y por qué motivo no se va a mover la tasa o no se movería la tasa hasta marzo del año entrante? ¿Cuál es el motivo? El motivo principal es que el banco y sus técnicos ya ven un relajamiento del impacto, por ejemplo, de la reforma tributaria anterior, sobre todo en el tema del IVA. Ya los colombianos nos acostumbramos a manejar ese IVA de 19%, y pues bien o mal ese es el IVA que hay por ahora. Faltaría esperar a ver qué sucede con la nueva reforma o la nueva ley de financiamiento, pero entonces el banco considera que ya es bueno dejarlo ahí, no hay por qué bajar más aún el precio de los créditos. Entonces, como para ayudar a que también se refleje en esta baja de la tasa de interés de referencia en los bancos comerciales, por ejemplo, en la tasa comercial, en la tasa hipotecaria, entre otras. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias. Bueno, buena semana por esa información y esa explicación para los lectores de Portafolio.co. Y llega Alfonso López, quien cubre minas y energía para Portafolio, el periódico Portafolio, y vamos a hablar sobre el Congreso de Fenalcarbón y algo muy importante, sobre la ley de páramos que tiene en ascuas y tiene en incertidumbre el gremio carbonero del país, ya que muchos títulos están en estas áreas de páramo. Bueno, Alfonso, ¿cómo me le va? Un saludo a todos, y es así, en jueves y viernes de esta semana en la ciudad de Paipa se realizará el Congreso de Fenalcarbón. Va a reunir a todos los productores carboníferos del interior del país. Boyacá y Cundinamarca. Boyacá, Cundinamarca, Norte, Santander también van a estar presentes. El tema central de la agenda es la ley de páramos, recientemente dictada, y fue dentro de las últimas medidas que dejó listas el presidente Juan Manuel Santos. ¿Qué es lo que pasa? Que en lugares como el páramo de Pisba, un 70% de la actividad carbonífera de ese sector queda totalmente marginada por esa ley de páramos. Entonces se están buscando en ese espacio fórmulas para tener un consenso con el gobierno nacional y hacerle una reforma a esa ley. Ok, ¿y en qué podría, porque sabemos que el presidente Duque es un poco pro minería, pro petróleo, ¿en qué podría cambiar esa ley, Alfonso? En subir, en que están pidiendo subir la altura del límite con base en estudios del Instituto Humboldt. Okay. El mismo Instituto Humboldt dice que se utilizó una escala 1/100.000 y que la escala que se debió haber utilizado para poder haber trazado todos esos polígonos es una línea 1/25.000, que es mucho más detallada. ¿Qué es lo que pasa? Que con la línea 1/100.000 que se trazó en esa ley de páramos,
hasta actividades agropecuarias se están viendo afectadas, ¿sí? Claro. Por el uso del agua. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, al entrar en la escala 1.25.000 es mucho más detallado saber cuáles son actividades mineras, cuáles son actividades ganaderas y cuáles son actividades agrícolas. Entonces ya se puede delimitar un poco. Además se va a tener en cuenta que la actividad minera es una actividad ancestral. Incluso hay vestigios de que antes de la llegada de los conquistadores españoles, el carbón era explotado por las comunidades indígenas. Claro, es lo que se llama actividad minera artesanal, ¿no? Artesanal, sí. Es a pequeña escala y son la gente que siempre ha vivido de esta actividad por generaciones inclusive. Exactamente. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias, es usted muy amable. A ustedes, muchas gracias. Y esta semana también se va a llevar a cabo en la ciudad de Cartagena en la convención de Fasecolda, la Federación de Aseguradoras Colombianas, algo muy importante para todos los colombianos y algo que tiene mucho interés para todo el mundo. Luisa, ¿cómo me le va? Hola, Pedro. Bueno, Luisa, ¿cuál va a ser el tema principal de Fasecolda en Cartagena este año? Claro, pues generalmente estos eventos tienen como dos enfoques. Uno, pues obviamente es todo el tema macro, donde ellos revisan también perspectivas económicas de cómo va la economía colombiana, cómo luce el panorama internacional, y pues ya un poco más aterrizado hacia el tema colombiano y obviamente hacia la parte de seguros está todo el tema de infraestructura. Ese entendemos que va a ser el plato fuerte del evento, visto desde varias perspectivas. Una, sobre cuáles son los planes de infraestructura del nuevo gobierno, tema súper importante para los aseguradores en la medida en que ellos ofrecen coberturas a todo tipo de riesgos de esa industria. Y el otro tema claramente es el de la seguridad vial, porque Pedro, tú sabes que ellos tienen problemas muy grandes con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito por temas de fraude, obviamente por temas de accidentalidad, y pues eso pues le ha generado pérdidas, ese ramo en particular, a muchas aseguradoras. Entonces pues la idea es entrar un poco a mirar pues cómo está ese tema y qué alternativas se pueden proponer un poco para mejorar. Y el otro punto es obviamente el de las personas naturales. Siempre en estos eventos se discute el tema de cómo está la penetración de seguros, qué se puede hacer para llegar a más personas y bueno, digamos como toda la oferta e innovación que tienen las compañías del sector. Luisa, seguimos los colombianos con un aseguramiento bajo como ha sido siempre. Así es, Pedro, pues en Colombia es uno de los países que tradicionalmente ha ostentado uno de los niveles más bajos de penetración de seguros, pues los cálculos de la industria señalan que ni siquiera llega al 3% del PIB, cuando en países desarrollados está muy encima del 10%. Y el tema es mucho más dramático cuando se trata de los seguros que no son obligatorios, o sea, los seguros que no tienen que ver con los accidentes de tránsito o aquellos que no están atados a los créditos. Ahí es muchísimo más baja la penetración de esa industria. Si cuesta, Luisa, afiliarnos a los seguros obligatorios, imagínense a los otros. Luisa, muchísimas gracias, muy amable. Vale. Y a la mesa de redacción de Económicas llega Rubén López, quien nos va a hablar de la situación internacional, en este caso algo muy preciso, que es la reunión de la FED, que va a tener lugar este martes y este miércoles en Estados Unidos y que obviamente impacta a todo el mundo por las tasas de interés. Rubén, ¿qué se espera de qué decisión tome la FED en esta reunión? Hola Pedro, sí, básicamente casi todo el mercado espera que realmente la Junta del Banco Central de Estados Unidos incremente las tasas de interés un cuarto de punto hasta llegar a un piso de 2%, es decir, un rango entre 2% y 2,25%, que de esta manera llegaría a un rango de neutralidad que ellos consideran. Entonces es una manera de decir que hasta aquí podrían empezar a sentirse cómodos con empezar a dejar la tasa en esta cifra. Bueno, Rubén, y últimamente ha salido información en noticias internacionales del efecto que podría tener la guerra comercial de Trump contra la Unión Europea, contra China, contra Canadá, en la economía de Estados Unidos, en la economía mundial, y la FED también se ha mostrado preocupada por este aspecto, ¿no? Sí, claramente la Reserva Federal ha dicho en repetidas ocasiones que la guerra comercial puede ser un gran impacto para la economía de Estados Unidos, y precisamente eso es lo que genera un dilema para la FED, porque por un lado el PIB está creciendo pues a unas tasas muy, muy interesantes en Estados Unidos que no se veían en años. Entonces si sube la tasa de interés, pues obviamente corre el riesgo de frenar esa expansión,
también obviamente enfadar a Donald Trump, que critica mucho esas subidas de tasas, y por el contrario, pues se habla mucho de una posible nueva recesión, de problemas económicos en al los próximos... 2020, ¿no? Sí, 2019, muchos bancos 2020. y analistas están hablando de esto, ¿no? Sí, total, la verdad es que es algo que ya está en el debate público casi diario, y obviamente la Reserva Federal necesita munición en caso de que una situación así llegue, y por lo tanto tiene que tener la tasa alta para poder bajarla en esta situación. Aunque ha estado baja en los últimos 10 años, ¿no? Casi en cero. Sí, claramente durante toda la crisis económica la mantuvo casi al cero, y pues la empezó a subir en los últimos casi meses, en el último año. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. Muy amable gracias por esta explicación para los lectores de Portafolio.co. Bueno, y este viernes el DANE nos da la cifra de el desempleo, y para hablar de ello llega a la mesa de económicas Adriana Leal. Adriana, el desempleo se ha mantenido siempre en una cifra en los últimos años en Colombia de 9-10%. ¿Qué se espera para para el pasado mes de agosto? ¿Cómo estuvo y cómo es generalmente el mes de agosto en cuanto a desempleo? Bueno, pues tal y como indicas, la cifra siempre se ha mantenido entre el 9 y el 10%. De hecho, yo siento que siempre ha tendido más en los últimos meses a irse hacia el 10%, pero el año pasado, en agosto del 2017, la cifra fue del 9,1 y en el 2016 fue del 9. Como el desempleo se mide de manera estacional, claro, pues podría decirse que aumentaría un poco más respecto al año pasado. Y si lo comparamos ya no de manera estacional, sino en comparación con los últimos meses, en julio la cifra fue del 9,7. Así que en general, si no hubiese un cambio sustancial, que eso sería demasiado extraño, la cifra iría entre el 9,1 y el 9,7, incluso podría subir un poco más. Es impredecible en general. Lo que sí ha pasado es que en los últimos meses se abrieron más vacantes, por lo que se terminó la ley de garantías y todo el mundo se mostró mucho más optimista por este lado, pero en general ese sería el panorama. Sí, aparte de eso, el nuevo gobierno ha inyectado optimismo entre los empresarios e industriales del país por ser un gobierno pro mercado, y ha dicho y ha prometido y lo está haciendo, y lo sigue hablando de que va a patrocinar y va a promover la industria y el comercio en el país, ¿no? Incluso también el presidente Duque en algunos discursos ha mencionado que para promover, por ejemplo, el empleo en las regiones, en el campo, pues se estimularía a las empresas para que den ciertas vacantes a cambio de una reducción en los impuestos, pero asegurando un número mínimo de vacantes. Ok, estos son proyectos, no es algo que se pueda medir aún, pero sí hay un panorama muy optimista respecto al empleo y al desempleo. Ahora también hay que ver que existen detractores respecto a cómo se miden estas cifras del DANE, y dicen que la cifra podría ser mucho más alta en la vida real por la manera como se manejan estas estadísticas, o porque hay mucha gente que está tercerizada, por ejemplo, y este tipo de situaciones. O la informalidad. Sí, la informalidad. Bueno, Adriana, muchísimas gracias, muy amable. Y ahora nos acompaña Andrés Quintero, quien nos va a hablar de un evento muy importante, tal vez el más importante para Bogotá y para la Corferias, que es la Feria Internacional Industrial de Bogotá. Andrés, ¿cómo le va? ¿Qué más, Pedro? ¿Cómo va todo? Bueno, Andrés, ¿qué se espera para esta feria? ¿Qué es lo esencial y qué es lo central? ¿En qué se centra? Recordemos las fechas, del 24 al 28 va a ser esta feria en Corferias, y hay una expectativa por $8 millones en negocios que se puedan cerrar durante el evento. Van a ser más o menos unos 700 expositores, y dentro de esto también va a haber se van a dar unos espacios como unas subferias, por decirlo así, donde va a participar activamente la ANDI con dos eventos, que es el Congreso Minero de ellos y un Congreso de Eficiencia Energética. También va a haber uno muy interesante de Expo Empaque. ¿Qué importancia tiene para el país y para Bogotá esta feria, Andrés? Pues precisamente todo lo que se está tocando allí, tanto lo minero, lo energético, los empaques, las oportunidades de negocio van a ser realmente importantes. Hay otras ferias más que se van a desarrollar dentro de la misma feria industrial, pero sobre todo va a marcar, digamos, como el devenir y hacia dónde están las nuevas tecnologías industriales para que Bogotá se pueda, no solo Bogotá, sino Colombia también se pueda ubicar a nivel mundial. Claro. Van a venir también expositores de todas partes del mundo, ¿no? Así es. Bueno, Andrés, otro tema que usted maneja es el agropecuario, y esta semana sale la encuesta nacional agropecuaria. ¿Qué se espera respecto a la encuesta anterior?
Pues vamos a ver sobre todo el tema de área cultivada y cuáles son los productos que se están destacando en las áreas precisamente cultivadas. Esta encuesta nacional solo se hace una vez al año, entonces vamos a ver los resultados del 2017. El año pasado, o sea, la de 2016, que se publicó el año pasado, tuvo, digamos, por dar algunos datos, un área cultivada de 5,1 millones de hectáreas, donde se destacaron los productos agroindustriales. Allí hablamos de café, cacao, tabaco, entre caucho, entre otros. Después siguió cereales. Lo importante de esto es que va a dar como una idea de qué áreas se está cultivando, en dónde, y va a venir, digamos, a complementar otros dos datos que son muy importantes para el sector agro, que fue la encuesta, la del Censo Nacional Agropecuario del 2014, que ahí nos dieron un estimativo de cuánto es el área de uso agropecuario, que eran unos 42 millones, y después tuvimos la frontera agrícola de la UPRA, que también vino a delimitar como esa cancha, que también está como en 40 millones de hectáreas, digamos como que ese es el promedio que tiene uso agropecuario el país, y aquí vamos a ver sobre todo qué tipo de cultivos se están dando en el país y cómo están creciendo. Andrés, ¿y cuál puede ser la solución a la crisis que viven los cafeteros? ¿Qué ha planteado el gobierno? ¿Qué ha planteado el gremio cafetero? Pues precisamente Roberto Vélez, para que lo sigan también en su cuenta de Twitter, es muy activo con las soluciones. Precisamente estos últimos días hemos tenido una carga de precio del café por debajo de los 700,000 pesos, que él ha dicho que cuando está por debajo de 700,000 los caficultores van a perder. Entonces, digamos, la solución, él ha hablado obviamente del tema de subsidios, pero ha atacado mucho el tema internacional, donde hay unos fondos que están especulando para hacer bajar el precio del café y pues comprarlo y después venderlo más caro. Entonces el asunto es que está ahí. Él también ha planteado una solución, hablar con Starbucks, con café, con Nestlé también, para, digamos, decirles que por favor no compren por debajo del costo de producción. Bueno, Andrés, muchas gracias. A amables lectores de portafolio.com, muchas gracias por estar con nosotros esta semana. Los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de Económicas. Económicas, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.